Bueno, hola a todos y todas. Quiero agradecer a todos los participantes, a los seminaristas y a los oyentes. Quiero, en primer lugar, dejar la palabra a Marianela, quien es la vicedirectora del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por engancharse. Yo me veo acá como con la imagen media congelada y no sé si se escucha bien. Esto del viento patagónico hace que internet funcione muy mal. Pero bueno, la idea era un poco... ¿Se ve y se escucha bien? Sí, Marianela, sí. Se escucha bien. Bueno, la idea era darles la bienvenida a todos y a todas, agradecer a toda la comisión organizadora de estas primeras jornadas interdisciplinarias de actualización y divulgación científica en ciencias de la Tierra, denominada Un desafío pedagógico, CSI Beagle, Charles Darwin y la taxonomía. Contarles un poco que esto es parte de algo que se viene haciendo en el instituto ya hace 10 años, que son los seminarios que ofrece el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, que es un instituto de doble dependencia de la Universidad Nacional de Río Negro y de CONICET. En el instituto trabajamos casi 70 personas, entre administrativos, técnicos, becarios doctorales, postdoctorales, investigadores, y que la gran mayoría de los investigadores y de los becarios formamos parte también del equipo docente de las licenciaturas en Geología y Paleontología que se dictan acá en la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, entonces, con base en esta gran cantidad de gente que conformamos el instituto y aprovechando las carreras, el instituto siempre puede organizar estos seminarios abiertos. Nada, agradecerles a Matia, a Paolo y a Ina, que hicieron un gran trabajo. Paolo y Matia estuvieron muy presentes en lo que fue todo este año la organización de los seminarios. Y Ina tuvo una gran idea de vincular todo este trabajo con los estudiantes y bueno, conformar todo este tipo de jornadas que la verdad es que son bienvenidas. Así que desearles unas 2 buenos días de jornadas, hablar un poco de paleontología, de Darwin, de taxonomía, y que bueno, espero que la pasen lindo. Y agradecerle, por supuesto, a todos los conferencistas, que la verdad es que son unos nombres espectaculares. Así que un lujo tenerlos a esta altura del año, brindándonos charlas. Gracias a todos y a todas. Gracias, Marianela. Bueno, como organizador, yo también quería organizar, en primer lugar, a los otros compañeros con los cuales estuvimos organizando este año los seminarios, a Paolo, a María, a Alberto y a Nerina, pero también a otras personas que han colaborado en momentos puntuales en la organización de distintos seminarios, como la doctora Maisa Tunic. También quiero agradecer a la Universidad de Río Negro, sobre todo el área de comunicación y de extensión, que nos ayudaron un poco a todos con la parte de organización, de divulgación de los eventos, y etc. Siguiendo un poco la misma línea de Marianela, bueno, como decía, los seminarios, la idea de los seminarios nació en el 2010, y, digamos, la idea base es, digamos, de los seminarios del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, es, digamos, que los profesionales, tanto del IPG como del resto de otras áreas laborales del país o extranjeras, puedan compartir, digamos, su proyecto de investigaciones. En este año en concreto, nosotros tuvimos el agrado de tener
investigadores y becarios del IPG, de otras universidades de Argentina, de empresas extranjeras o de otros centros de investigación internacionales como Brasil e Inglaterra. Y bueno, y para cerrar, quiero dejar la palabra a Ina, quien es, digamos, el creador un poco, digamos, de las jornadas, y con él, digamos, pudimos organizar estas jornadas y también crear el enlace de toda la parte académica con los seminarios. Así que, Ina, si quieres, tengo la palabra. Gracias, Mati. Gracias, Marian. Yo me preparé un pequeño textito que tengo acá delante mío para que no se me olvide nada, porque después de un año como este, tan complejo para muchos o para todos, cerrar con esto para mí era muy importante, ¿no? Toda esta propuesta de las jornadas nace de la cursada de tafonomía. Es una asignatura de cuarto año, segundo cuatrimestre, de la licenciatura de Paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro. Durante este año, nosotros hemos realizado una cursada un tanto peculiar, y es peculiar también más allá de lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Jugamos con un hilo conductor, que fue el viaje del Beagle, y también los fósiles que encontró Darwin en Punta Alta. El título de las jornadas, como comentó anteriormente Marianela, es Un desafío pedagógico, CSI Beagle, Charles Darwin y la tafonomía. Y hace referencia a esto, ¿no? Y muestra tres ejes principales. Por un lado, el primer eje está en el desafío pedagógico. En este contexto, quisiera destacar que la Universidad Nacional de Río Negro tiene una especialización en docencia universitaria, es un posgrado, y que varios de nosotros la estamos cursando. En este tránsito de este posgrado hemos ido adaptando ciertas herramientas que nos han ido enseñando en el posgrado, y por ejemplo, yo quisiera destacar una asignatura que se llamaba Uso de las tecnologías informacionales y multimediales de la enseñanza universitaria, donde el profesor Francisco Arbarelo, que a la postre es mi director de tesis dentro de este posgrado, nos mostró las bondades de una herramienta muy útil que se llama narrativa transmedia y su uso en las aulas. En este tipo de propuestas, las narrativas transmedia, es muy importante tanto la historia de base, que en este caso es el viaje del Beagle, y este sería el segundo eje que les contaba anteriormente, como lo que se produce a partir de esta historia, ¿no? Que en este caso sería conocimiento tafonómico, que es el tercer eje. Bueno, para los que no conozcan lo que es la tafonomía, simplemente decirles que es una disciplina paleontológica en origen que explica qué sucede a un organismo desde que se muere, imaginemos un dinosaurio si quieren, el dinosaurio se muere, hasta que es encontrado. Pues ese dinosaurio pudo pasar por varios procesos, como por ejemplo, lo carroñaron, fue llevado por un río, fue enterrado, posteriormente se convirtió en piedra, y actualmente lo está estudiando un paleontólogo o un geólogo, y es en base a la tafonomía el que reconstruye todo esto que hemos visto, ¿no? Que les acabo de decir. Así que, en cierta manera, es similar a lo que haría una policía forense, que intenta buscar al culpable de un delito en base a este tipo de pruebas, unas pruebas que tienen una base también cronológica. Y de ahí viene también la analogía con el título de las jornadas, ¿no? El de CSI, haciendo una pequeña analogía, un pequeño guiño a esta serie de series policíacas que se han dado durante muchos años en la televisión. Quisiera también destacar que la narrativa transmedia, el consumidor, que en este caso son los estudiantes, tienen un rol principal y tienen un rol de productores de conocimiento, que en este caso se ha logrado en una primera instancia mediante trabajos prácticos. Ustedes se imaginarán que durante la cursada hemos visto varios saberes y hemos mandado una serie de trabajos relacionados con esos saberes. Pero posteriormente fueron los propios alumnos quienes trabajaron extra cátedra, quisiera decir, en este proyecto y en otros proyectos. Y les quiero agradecer a todos, partes están ahora escuchándonos, su dedicación. Y finalmente, en el contexto de pandemia, en clase empezamos a pensar cómo sacar lo que sucede en el aula fuera de este aula. Nosotros durante el año tuvimos la suerte de contar con varias charlas de profesionales, por ejemplo, entre los que están aquí en el público, Rodrigo Tomasini, que nos echó una mano en la cursada, y queríamos
mostrar lo que sucedía dentro del aula, pero fuera, a todas las personas posibles, ¿no? Incluirles dentro de lo vivido en el aula. Por eso decidimos, con los estudiantes, también con Rodrigo, formar estas jornadas y dividirlas en dos partes. En la primera parte, que hable sobre Darwin en Argentina y relacionarlo con la paleontología. Y en este caso vamos a tener a Héctor Palma, que posterior a este avance va a hablar sobre las huellas de Darwin en Argentina. Después tendremos a Sergio Vizcaíno con una propuesta singular, que es una visión sobre Darwin y su impacto sobre la paleontología argentina. Y hoy terminaremos con Teresa Manera, que nos hablará sobre Darwin en Punta Alta, sus primeros hallazgos y observaciones en territorio argentino. Ya mañana profundizaremos sobre taxonomía, y para ello, para que primero tengamos un primer pantallazo de las novedades y cómo está el mundo taxonómico hoy en día, contamos con un investigador de fama mundial, que es Herminio Araujo Jr., que nos hablará sobre la taxonomía y los desafíos para la fosilización. Posteriormente, tenemos también el agrado de tener a dos tafónomos argentinos, que son Darwin, para hablarnos de Darwin en las pampas argentinas, conversaciones tafonómicas de ayer y hoy, que va a ser también muy interesante porque van a contar un montón de cosas que sucedieron con los hallazgos de Darwin y con análogos actuales. Y finalmente terminaremos nosotros, cuando hablo nosotros somos la cátedra más los estudiantes, todos juntos, contándoles nuestro proyecto que se denomina CSI, pero en este caso, cambiando la C de crime, la cambiamos por Cenozoic, que es el periodo temporal donde vivieron estos animales. Entonces sería Cenozoic, está en Investigation Beagle, el viaje de Darwin en la enseñanza de la taxonomía. Por último, quisiera dar las gracias a la organización, que tan fácilmente nos lo puso y tan rápido se animó a echarnos una mano. A esta la organización de los seminarios, Pablo Chitón, Matías Bayano, María Díez, al Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro, también a la propia universidad, y al director de la carrera, Rodolfo Coria, que también en cierta manera, nos echó una mano, ¿no? Quisiera también, a título personal, agradecer mucho a los estudiantes que pudieron aguantarme durante este cuatrimestre tan complejo y agarrar de la mano este proyecto que quizás sea un tanto loco. Así que muchas gracias a todos y bueno, Mati, te dejo que continúes. Bueno, Pablo, ¿quieres seguir? Sí, buenas tardes a todos y bueno, les agradezco yo también a todos por las palabras, a la organización y yo a nombre del instituto y de la universidad por participar. Y el primer seminario de hoy será a cargo del doctor Héctor Palma. Y doctor Palma, muchas gracias por participar, por aceptar y participar a nuestro encuentro. Y Héctor Palma es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias, es profesor de Filosofía de las Ciencias e investigador en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de CONICET y Universidad Nacional de San Martín, y además de ser docente de posgrado. Y ha dictado un montón de seminarios y de conferencias, tanto en universidades nacionales como extranjeras. Y este año acaba de publicar un libro, Salvajes y Civilizados, Darwin, Fitzroy y Lo Fueguino, por la editorial Biblos de Buenos Aires. Y como investigador se dedicó a la filosofía de las ciencias y a la historia de la filosofía de la biología, del darwinismo y del evolucionismo. Y bueno, y yo dejo la palabra al doctor Palma, y antes de empezar, y pido a todos que durante el seminario y los siguientes mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas, y después de la charla tendremos un tiempo de 15 minutos para las preguntas. Bueno, que disfruten del seminario. Bueno, gracias. ¿Se oye bien? Sí, se escucha bien. Bueno, gracias Paolo, Mati, Ignacio.
Gracias a la Universidad de Río Negro por la invitación, al instituto y sobre todo a Ignacio, que fue con el que tuve una serie de charlas hasta organizar esto, que no es sencillo nunca, y en estas condiciones es más complicado. Así que mi agradecimiento y mi reconocimiento a los organizadores. Bueno, reconozco que con el nombre de mi conferencia quizás no sea el más feliz. Yo le puse Huellas de Darwin en la Argentina. Ayer me di cuenta que en realidad, más que hablar yo de las huellas de Darwin en la Argentina, van a hablar otros de mis colegas. Así que quizá la metáfora no sea la mejor. Pero bueno, elegí ese nombre porque ese es el nombre de un libro que publiqué hace algunos añitos, hace poco, que se llama justamente Las huellas de Darwin en la Argentina. Es un libro que está disponible en la web, así que el que lo quiera ver lo puede bajar sin problema. Pero bueno, de algunas huellas, al menos metafóricamente hablando, de Darwin en la Argentina, voy a hablar. Yo primero voy a hacer un panorama general de la importancia de Darwin en un ratito. Se suele citar para marcar la gran relevancia que ha tenido Darwin en la ciencia y en la cultura. Se suele citar a Sigmund Freud, que es otro de los científicos realmente importantes y conocidos, y hay un párrafo en el que Freud intenta resumir un poco el lugar de Darwin, y Freud dice que la humanidad a lo largo de la historia ha recibido 3 heridas en su amor propio, 3 heridas narcisistas. La primera de estas afrentas, dice, se asocia al nombre de Copérnico, cuando sacó al hombre a la humanidad, digamos, del centro del universo y la mandó a girar ahí en una piedra alrededor del Sol. La segunda, dice Freud, bajo la influencia de Darwin, Wallace y sus predecesores, todavía está Wallace ahí, asociado muy directamente al nombre de Darwin, dice, a manos de Darwin y Wallace, no sin la más encarnizada renuencia de los contemporáneos. Y la tercera, y Freud en esto no tiene nada de modesto, dice, la tercera y más sensible afrenta, dice, está destinada a experimentar hoy la manía humana de grandeza por obra de la investigación psicológica, o sea, la de él. Yo creo que habría que reevaluar un poco esta apreciación de Freud. Me parece que el psicoanálisis, si bien es una teoría importante y tiene repercusiones, no ha logrado lo que su mentor, digamos, ha esperado. Me parece que, esto es discutible, pero me parece que la llamada revolución copernicana es una revolución de historiadores, de los historiadores, es una revolución que se consuma como revolución mucho tiempo después. A mí me da la sensación de que realmente el gran cataclismo cultural, o el cataclismo cultural más importante derivado de una teoría científica, es la que surge de la teoría de Darwin. Porque contemporáneamente ha tenido una repercusión inmediata, y además porque, digamos, habla de la autocomprensión humana, nos habla de nosotros mismos, y nos dice cosas que la tradición religiosa y no religiosa, pero buena parte de la tradición no estaba dispuesta a aceptar, esto de que los humanos tenemos ancestros un tanto indignos, y que no tenemos ningún tipo de privilegio, al menos biológicamente hablando. Entonces me parece que la teoría de la evolución en ese sentido, y Darwin en particular, me parece que realmente marcan una enorme revolución cultural en la filosofía y en la ciencia, obviamente. La biología hoy sigue siendo evolucionista, pero también en los modos de concebir el mundo biológico y la naturaleza, ¿no? No voy a abundar mucho en esto, es más o menos conocido, pero la idea de que Darwin anula el pensamiento teleológico en la biología,
y anula la idea de progreso en la biología y por lo tanto cancela la posibilidad de ver al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, esa versión más o menos tradicional, y como decía hace un ratito, le quita todo privilegio biológico, ¿sí? Pero también Darwin logra otras cosas que a veces no son tan visibles, porque lo otro es muy, muy importante, y es que renuncia a las explicaciones sobrenaturales en el origen de la humanidad y en el origen de lo viviente, en el origen de la diversidad. Y es muy, muy notorio, eso yo le voy a leer la última frase del libro de Darwin, que es bastante curiosa, ¿no? Esta es a partir de la segunda edición del Origen de las Especies, no está en la primera exactamente así, leo la versión en castellano. Dice: hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Es curioso, Darwin hablando del Creador, pero esto ha sido leído en clave sociologista, psicologista, como bueno, algunos han pensado que hay una especie de concesión de Darwin, alguna claudicación de Darwin. Me parece que no es una buena lectura. Acá porque el evolucionismo finalmente es compatible con alguna forma de deísmo. Pero el sentido de esto es doble. Por un lado, tiene un sentido epistemológico, y es que la teoría de la evolución no se mete con el origen de la vida, se mete con el origen de la diversidad. O sea, es una teoría sobre el origen de las especies. De modo que lo que hace Darwin es desdoblar las preguntas. En ese momento, las versiones creacionistas respondían a dos preguntas al mismo tiempo: el origen de la vida y el origen de la diversidad. Darwin desdobla las preguntas, deja de lado una, que es el origen de la vida, y se ocupa del origen de la diversidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, dice que se compara con Newton, y así como este planeta ha ido girando según las leyes de la gravitación, así también, según leyes naturales, la vida en el planeta se ha ido diversificando y se ha ido multiplicando las especies en infinitas formas, etcétera, etcétera. De modo tal que este aspecto, digamos, este aspecto metodológico, si uno quiere, es de renunciar a las explicaciones sobrenaturales, acompaña de alguna manera a el contenido más específico y más importante de la teoría de Darwin, ¿sí? Por otro lado, es una teoría que ha tenido algunas peculiaridades, cito como nota de color. Debe ser la única teoría científica que ha llegado a la Corte Suprema, ¿no? Llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y ahí se ha discutido. Eso es curioso. No debe haber otra teoría, no la hay otra teoría que haya llegado a esas instancias y que haya sido discutida en los estrados judiciales, además de tener algunos inconvenientes en la enseñanza, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, en la enseñanza media hay bastantes dificultades. En algunos lugares nos enseñan, en otros lugares se enseña una cosa bastante lavada, sin las consecuencias antropológicas que tiene, de modo tal que hay como algún nivel de conflictividad alrededor de la teoría. Ahora bien, yo, como para completar este panorama general, antes de pasar a algunas cuestiones más particulares, yo diría que quizá una de las complicaciones para entender el alcance, la importancia que ha tenido la teoría de la evolución, sea que en la actualidad, cuando hablamos de evolución, de evolucionismo, inmediatamente nuestro pensamiento lleva a la figura de Darwin, a la figura de la biología, a la figura o al ámbito de la biología y al evolucionismo darwiniano. Y se pierde de vista que la
la evolución en el sentido biológico, en el sentido de Darwin, ha sido uno de los tantos evolucionismos del siglo XIX. El siglo XIX ha sido un siglo evolucionista. Esto significa, por decirlo muy rápidamente, que la gran metáfora articuladora de la comprensión de vastos aspectos de la realidad ha sido la evolución. Entonces ahí uno encuentra evolucionismos sociales, filosóficos, antropológicos, culturales, históricos, sin contar con evolucionismos biológicos no darwinianos o predarwinianos. Entonces uno encuentra, bueno, autores que ni siquiera han considerado que ellos mismos eran evolucionistas, pero uno cuando analiza cuáles son sus concepciones, sus teorías, inmediatamente aparece esta idea de la evolución. Por ejemplo, Hegel, Augusto Comte, Marx, los antropólogos evolucionistas del siglo XIX, han sido evolucionistas, obviamente no darwinianos, han sido predarwinianos algunos, paradarwinianos otros, sin contar con otros usos de evolución, como por ejemplo en la embriología. En las discusiones del siglo XVII, en embriología, ahí aparece la idea de evolución, aplicada al desarrollo de los embriones. Y otras teorías, por ejemplo, que también aparecen en el siglo XIX dentro de la biología, que son las distintas versiones de la teoría de la recapitulación. Ahora bien, lo que ocurre de interesante, de peculiar, es que todas estas líneas de análisis, tanto las sociohistóricas como estas otras versiones biológicas, son estructuralmente muy distintas que la teoría de la evolución, porque todas ellas plantean la existencia de una secuencia fija en un orden determinado, y todas ellas en algún sentido son deudoras de la idea de progreso, ¿sí? Cosa que no aparece nunca en la teoría de la evolución. En la teoría de la evolución no hay progreso, no hay una secuencia fija, obviamente, salvo que uno haga la trampa epistémica de ir hacia atrás en el tiempo, y uno puede reconstruir hacia atrás, pero eso es una trampa, digamos, hacia adelante no se puede prever. De hecho, ha sido una de las críticas que se ha hecho a la evolución, la idea de que el evolucionismo no puede predecir, como si eso fuera un demérito teórico, ¿sí? De modo tal que es bastante complejo el panorama evolucionista en el siglo XIX. Yo diría que algunas de las consecuencias de esto, y acá con esto voy a terminar esta parte, un poco para provocar alguna discusión, si alguno quiere entrar en esa línea, yo diría que el darwinismo social nunca existió. Me parece que una de las consecuencias de pensar esto es esto. El darwinismo social nunca existió en el sentido de que apareció una teoría de un señor Darwin y a algún otro señor se le ocurrió que esa teoría podría ser aplicada a explicar lo social, ¿no? Me parece que eso no ha ocurrido, esa no es la verdad histórica, la historia empírica no nos dice eso. Y otra de las consecuencias es que la expansión y la recepción de la teoría biológica en la cultura en general, en los ambientes intelectuales, científicos y no científicos, ha estado siempre atravesada por estos otros evolucionismos. Y a veces parece que hay como una incomprensión o hay como una especie de déficit en captar cuáles son las peculiaridades de la teoría de la evolución. A mí me parece que eso es una lectura, no sé si demasiado adecuada, no creo que haya ignorancia en eso, sino que tiene que ver con un contexto cultural en el cual la teoría de la evolución se expande y es recibida en los distintos ámbitos intelectuales, ¿no? Es notorio, por ejemplo, que casi como una nota de color, digamos, ¿no? Que la palabra evolution, Darwin la usa muy poco. En las 4 primeras ediciones, El origen de las especies tiene 6, en las 4 primeras ediciones no usa nunca la palabra evolution.
usa solamente una vez en su participio pasado, evolved, es evolucionado, una sola vez, y curiosamente como la última palabra del libro. Así termina la versión en inglés del libro de Darwin. En la quinta edición la utiliza una vez la palabra evolution, pero para referirse a una afirmación de otro autor. Y recién en la sexta edición utiliza 8 veces la palabra evolution y 5 veces evolved. No importa cuántas veces digo, pero quiero decir que Darwin tenía una precaución al utilizar la palabra evolution, porque justamente aparece lastrada con estos otros significados a los cuales Darwin no quería referirse. ¿Sí? Bueno, eso como el contexto general. Después podemos discutir un poco esto. Pero básicamente lo que yo quería contarles son algunas cuestiones mucho más pequeñas, más precisas, que tienen que ver con justamente las huellas de Darwin en la Argentina. Y tomé dos elementos. Uno, un poco retomando el libro que acabo de publicar, que comentaba Paolo hace un rato, que se llama Salvajes y Civilizados, Darwin, Fitzroy y los Fueguinos, y contar un poco, bueno, qué pasó con esos 3 fueguinos, para los que no conozcan la historia, que por otra bastante conocida. Fitzroy en el primer viaje que hace a Sudamérica, cuando es nombrado capitán, bueno, por una serie de circunstancias, roban un bote, los nativos roban un bote, y entonces embarca en distintos momentos a 4 fueguinos, y después decide llevarlos a Londres para educarlos en lo que sería la civilización del momento, enseñarles inglés, enseñarles algo de religión, oficios y algo de la civilización que obviamente consideraba la más relevante y la más desarrollada. Eso fue en el primer viaje. En el segundo viaje, que es el que después Darwin viene como naturalista, los traen de vuelta a la Tierra del Fuego. Uno de los nativos muere apenas llega a Inglaterra, de modo que los que regresan son 3. Esa historia es bastante conocida. Hay una historia estándar. Yo quería hacer, en principio, perdón, Paolo, te digo, ¿me avisás cuando estoy con el tiempo? Porque yo no estoy controlando. Y sí, está bien. Avísame cuando me faltan 5 minutos y entonces voy cerrando. Está bien. Gracias. Decía, a mí esa historia, siempre de tanto leer a Darwin, leer el diario de viaje de Darwin, siempre me interesó, me inquietó, me molestó, siempre me producía alguna cosa, y yo tenía la sensación de que ahí había algo más. Y yo lo que quería era hacer un artículo sobre las relaciones humanas entre Darwin, Fitzroy y estos 3 fueguinos, sobre todo uno de ellos, al que rebautizaron Jemmy Button. Yo intuía que ahí había una relación de afecto, una relación de amistad, una relación de amistad absolutamente asimétrica, podrán imaginar, pero una relación de afecto. Una relación de afecto bastante profunda en algún sentido. No olvidemos que Fitzroy prácticamente pasa con ellos 3 años, entre que los sube a bordo y que los deja definitivamente en la Tierra del Fuego, casi 3 años. Darwin está más de 1 año con ellos a bordo, con lo cual era razonable. Eso es lo que yo quería hacer, pero a medida que empezaba a leer fuentes y empecé a ver cosas que ya eran contradictorias, había explicaciones que no eran plausibles, y entonces hice un trabajo un poquito mayor que un artículo y salió el libro. Pero lo que empecé a ver es que en esa historia oficial había grandes errores, ¿sí? La historia oficial dice que Darwin en principio los tomó de rehenes, lo cual en parte es cierto, pero tampoco es del todo cierto, porque después cambió de planes y lo que quería era justamente hacer esa especie
digamos, una especie de rapto filantrópico, ¿no? Es decir, bueno, llevarlos y educarlos para poder, en principio, tener interlocutores que pudieran hablar inglés para otros navegantes, y también un poco para comprender la mentalidad de los fueguinos y comprender su cultura, que era un poco lo que estaban haciendo digo, en el contexto de la aventura colonial inglesa, donde en el siglo imperial del Imperio Británico, ¿no? Es decir, el gran Imperio Británico se construye en el siglo XIX, y esto fue parte también. Entonces decía, cuando uno empieza a analizar lo que Darwin dice, lo que Fitzroy dice, que por otro lado es muy extenso, uno se da cuenta que en realidad no fue un episodio menor. La cantidad de páginas que le dedica Fitzroy en su diario, Darwin en su diario, Fitzroy en el apéndice del segundo tomo de los narrative de la expedición, se da cuenta que eso fue un episodio realmente importante. Y la lectura más o menos oficial, hay una lectura meramente descriptiva, y otra que es una lectura un poco más que evalúa la situación, y en general es una lectura bastante negativa, aparte sobre lo que Darwin y Fitzroy decían. Y así uno encuentra, por ejemplo, expresiones de Fitzroy donde dice que estas criaturas son apenas superiores a la creación bruta, ¿no? Darwin dice, imposible imaginar la diferencia que existe entre el hombre salvaje y el civilizado. También dice Darwin, viendo tales hombres, cuesta creer que sean criaturas semejantes a uno y habitantes del mismo mundo. Poco después dice, creo que en esta parte extrema de Sudamérica es donde el hombre se halla en un estado de progreso más bajo que en ninguna otra parte del mundo. Pero Darwin en esto, como en muchas otras cosas, es bastante ambiguo, y uno, si hace una selección de citas, encuentra esto. Pero si hace otra selección, encuentra otras cosas, como por ejemplo, dice Darwin, no creo que nuestros fueguinos fueran más supersticiosos que algunos de los marineros. Dice también en otro lado, dice, me choqué incesantemente, mientras vivía con los fueguinos a bordo del Beagle, con los muchos pequeños rasgos de carácter, demostrando cuán similares eran sus mentes a las nuestras. Y además de eso, cuando se habla de esos tres, digamos, que son los que tienen más relación, de esos tres fueguinos en particular, en general los comentarios son elogiosos, sobre todo con Jemmy Button, que es el que más vínculo habían tenido. Quiere decir que hay como una cierta ambigüedad. Eso uno en el diario de Darwin lo puede encontrar en esto, pero también lo puede encontrar cuando se refiere a los gauchos, cuando se refiere a los indios de la Pampa, a los nativos de la Patagonia, pero que no son estos fueguinos, a la tradición española en el Río de la Plata. Lo puede encontrar en muchos lados. De modo tal que si uno es un poco honesto intelectualmente, digamos, esto tiende a ser matizado, digamos, ¿no? De todos modos, es cierto que hay toda una batería de temas que son más o menos estándar, y los fueguinos son calificados como ladrones, los nativos, digamos, en general, ¿no? Habla mucho sobre el canibalismo o la antropofagia en los fueguinos. Sin embargo, ahí nunca queda claro, hay relatos de segunda mano, digamos, de Darwin y Fitzroy, pero también eso aparece un tanto contradictorio, no queda claro si efectivamente eran antropófagos o no, porque, por ejemplo, hay una historia que la repite Darwin y Fitzroy sobre que se comían a las viejas en época de escasez, ¿no? Un relato muy, muy dramático sobre lo que pasaba. Y Fitzroy dice, al contarme esta horrible historia como un gran secreto, Jemmy Button parecía muy avergonzado de sus compatriotas y dijo que él nunca lo haría, preferiría comerse sus propias manos, ¿no? Y también después dice, en otro lugar, dice, Jemmy Button nunca quiso comer aves de tierra porque comen hombres muertos y no se atreven a mencionar a sus amigos muertos. Quiere decir que no está claro si esto era así.
De todos modos, esto se repite, se repite mucho. Y también, esto Darwin lo dice, ¿no? Sobre la pobreza y la guturalidad del lenguaje de los fueguinos. Esto después con el tiempo, sobre todo a partir de los trabajos de Lucas Bridge y de su padre, digamos, que elabora un diccionario llaman a inglés, digamos, que es bastante rico, lo cual muestra que no había tal pobreza. Bueno, lo cierto es que esto aparece todo el tiempo, a lo largo de los diarios de viaje, pero también aparecen varios mitos en la literatura posterior. Por ejemplo, esto que les decía recién, que eran rehenes. Fueron rehenes al principio y solo 3 de ellos, los 3 primeros. Después, con la intención, digamos, que le devuelvan el bote, que el bote nunca apareció. Se nota que Fitzroy estaba obsesionado por el bote, a pesar de que iba encontrando pedazos del bote, seguía buscándolo. Yo creo que esa obsesión tiene que ver con que recién había sido nombrado capitán y no quería tener esa mancha en su foja de servicio. La cuestión es que el bote nunca apareció, obviamente. Pero el cuarto, Jemmy Button, no suben a bordo como rehén, ni siquiera en principio, sino que en un episodio que también queda en la mitología, que es que en un intercambio de pescado con los nativos, los ingleses con los nativos, digamos, del Beagle a las canoas, el intercambio de pescado por telas de colores, clavos y botones y esas cosas, en un momento, en esa confusión, Fitzroy le invita a subir a un muchacho, que era este muchacho, que era un adolescente, y le tira al que estaba en el bote, que era el tío, finalmente después se supo, le tira un botón de nácar. Y la broma era, bueno, lo compró por un botón. Entonces le pusieron Jemmy Button. Esta es una lectura simplista, digamos. No parece plausible. Después, los testimonios de los que conocen la cultura de los nativos dicen que, sobre todo Lucas Bridge, que es alguien que realmente ha vivido con ellos, que los nativos no entregarían a ninguna persona de su familia por un botón. Esto es curioso porque hay documentales importantes que siguen diciendo esto, cosa que no es plausible, ¿sí? Una situación confusa, pero no hay una relación causal. Y además, digamos, ¿qué sentido tenía llevar rehenes a Inglaterra? ¿No es cierto? Era la propuesta o la intención de Fitzroy era distinta. Además tenía un compromiso fuerte con estos 3 nativos, porque de hecho, y esto hay señales, digamos, no fueron expuestos en lo que empezaba a ver, que eran esos zoológicos humanos, expuestos cruelmente a la vista de todos. Esto fue hecho con mucha discreción. Fueron recibidos por el rey y la reina de Inglaterra, con todas las asimetrías que uno puede imaginar, esto está claro, ¿no? Pero, y además, digamos, antes del segundo viaje, Fitzroy cree que la Armada Británica no va a financiar el segundo viaje, y entonces él alquila un barco justamente para traer a esos 3 fueguinos de vuelta, a su costo. Quiere decir que había un compromiso. Y todas estas cosas también me dieron la idea de que el acontecimiento con estos 3 fueguinos fue un acontecimiento totalmente extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va en la línea de las decenas o centenas de raptos o de captura de nativos de distintos lugares del mundo que son subidos a los barcos y son llevados a Europa y son devueltos, en fin. Todo este me parece que es un caso extraordinario. Porque después, toda la preocupación que hay de Fitzroy y de Darwin, de la tripulación, por establecer en la Tierra del Fuego una especie de colonia para estos 3 fueguinos, insisto, con todas las comillas del caso, no estoy dando una visión idílica de Fitzroy y del Imperio Inglés. Lo que digo es que las cosas han sido
un poco distinta, ¿no? Esto forma parte de la aventura colonial inglesa. Y además, digamos, los relatos que uno encuentra en el diario de viaje, realmente de los últimos encuentros con Jamie Button, son realmente muy emocionantes y demuestran una relación, como decía, de una amistad o un afecto profundo, aunque con todas las asimetrías del mundo que quieran imaginar, ¿no? La historia continúa, 20 y pico de años después, los ingleses que quieren establecer una colonia en Tierra del Fuego van a buscar a Button, a Jamie Button, y todavía hablaba inglés, todavía hablaba algo de inglés, un inglés muy pobre, y él aparece hablando inglés. La historia termina trágicamente, no les voy a contar cómo termina para que lean el libro. Pero más allá del final, lo que a mí me causó una profunda impresión es que ese final trágico, yo creo que tiene que ver con esa experiencia adolescente de este muchacho, que en la adolescencia uno sufre muchos cambios, encuentra su lugar en el mundo, se separa de la familia y encuentra su identidad. Y me parece que todo ese proceso fue sumamente dramático porque lo encuentra yendo a un lugar totalmente desconocido, maravilloso pero desconocido. Y yo creo que el gran drama de Jamie Button es que perdió su identidad, dejó de ser lo que era, pero nunca pudo llegar a ser lo que imaginó que podría. Cuando lo van a buscar de vuelta, los ingleses, él se siente importante, a sí mismo y con su gente. Y los ingleses finalmente, estos ingleses, los que van a buscarlo ya 20 y pico años después, no son Fitzroy ni Darwin, lo único que quieren es hacerlo trabajar como siervo, y él se siente totalmente defraudado. Y así termina esa historia, como les digo, trágicamente, que bueno, que no les voy a contar. Y si me quedan unos minutitos, Sí, Héctor, y antes de interrumpir, sí, y faltan 10 minutos. Bueno, estamos bien entonces de tiempo. Bueno, además de esto, hay otras huellas que son quizás más conocidas o más relevantes. Esto quizás sea una historia menor finalmente, lo que yo conté de los fueguinos. Pero es la recepción de la figura de Darwin en la cultura argentina. Y ahí uno encuentra, bueno, quizá el que primero ha leído a Darwin, por lo que conocemos, ha sido Guillermo Enrique Hudson, y eso lo cuenta en un libro, no sé si se lee, cuando yo era chico se leía ese libro, yo lo leí, que se llama Allá lejos y hace tiempo, ¿no? En las últimas páginas, Hudson cuenta esa lectura que hace del origen de las especies muy prematuramente, casi inmediatamente de la publicación, y que le genera una vivencia muy conflictiva con su tradición o con su convicción religiosa, y eso lo cuenta en primera persona y cuenta bien qué es lo que le pasó. Ahora, lo cierto es que toda esta recepción del evolucionismo, vuelvo al principio de mi charla, yo creo que ha sido en el marco de lo que Marcelo Montserrat, un historiador argentino, llama dentro del marco de una ideología del progreso, ¿sí? La constitución del Estado argentino, el positivismo, esta ideología del progreso, que va de la mano del evolucionismo, aunque la biología evolucionista no tenga mucho que ver con esto.
Pero bueno, Hudson probablemente haya sido el primero casi inmediatamente. A los que les interesa, vayan al final de Allá lejos y hace tiempo, y ahí lo van a encontrar. Hay otro caso que no es muy conocido, al menos yo no lo conocía hasta no hace mucho, que es el de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi escribe una novela extraordinaria, maravillosa, y que, como les digo, no es muy conocida. Está disponible en la web, o sea que la pueden buscar. Se llama Peregrinación de Luz del Día. La novela, digo, el argumento es básico, lo cuento así muy rápidamente, y es que la verdad que estaba cansada de vivir en Europa, donde todos viven con moldes burdos y decadentes, eso es la ficción que plantea Alberdi, y estaba tan harta, la verdad, de soportar los triunfos de su rival indigna, que es la mentira, y como no se quería suicidar joven, decide viajar a América y adopta el nombre de Luz del Día. Entonces, peregrinación de Luz del Día es la peregrinación de la verdad. Y como dice Alberdi, que como la verdad no tiene sexo, adopta forma de mujer. Bueno, no sé si la verdad, bueno, en la época Alberdi la verdad no tenía sexo. Ahora parece que la verdad tiene sexo. Pero bueno, no nos metamos con eso, que va a ser muy políticamente incorrecto. La cuestión es que al llegar al destino, se encuentra, a Sudamérica, se encuentra con todos los personajes literarios, pero totalmente transformados y decadentes, ¿no? Entonces aparece Tartufo, que es la personificación de la mentira, Gil Blas, que es el gestor, digamos, político, servil y acomodaticio, aparece Basilio, que es la calumnia, aparece el Quijote y Sancho Panza, y aparece el Cid también, y aparece Fígaro, el barbero de Sevilla, ¿no? Fígaro, que es un personaje lúcido, inquieto, atento, ¿no? Bueno, ese es el contexto, digamos. Ahora, en ese periplo, la Luz del Día, que es la verdad, realiza diversos experimentos y estudios de lo que se llama zoología moral sobre la sociedad del nuevo continente, hasta que al final, ya abatida por sus experiencias en América del Sur, ya que no es posible establecer un reino de la libertad y de la verdad, Luz del Día decide regresar a Europa. Y para eso, antes de eso, decide dar un discurso sobre la libertad en Sudamérica ante un público muy escaso, que además bosteza, se duerme, y lo que lo lleva a la conclusión de que este país nunca será de los dominios de la verdad. Es una crítica, un sarcasmo, con la pluma de Alberdi, que es extraordinaria. Uno encuentra ahí todos los personajes históricos. Si uno conoce un poquito de historia, enseguida los detecta. Aparece bueno, Sarmiento, Mitre, Alsina, Vélez Sarsfield, en fin, todos los personajes políticos de la historia. Y la figura de Darwin en esta novela aparece en un episodio que se llama el episodio de Quijotanía, ¿no? Que era parte de lo que Fígaro los datos que Fígaro le daba a Luz del Día para preparar a dar esa conferencia famosa en la que nadie escuchaba. Y bueno, y este relato es que el Quijote de la Mancha, el famoso Quijote, y Sancho Panza, que deciden hacer un proyecto en la Patagonia para la regeneración social, ¿sí? Bueno, no les voy a contar de qué se trata, es muy divertido, insisto, con la pluma de Alberdi, que es extraordinaria, y de una sutileza y un sarcasmo muy pocas veces visto. Bueno, la cuestión es que el experimento termina mal, y el Quijote finalmente fue absuelto por este episodio, fue absuelto por demente. Lo que uno podría contar, que la demencia del Quijote no venía de la mano de la lectura de novelas de caballería, como es el original, sino que provenía de la lectura del Origen de las Especies, de Darwin, ¿sí? Dicho de paso, el juez le confisca el libro
para que deje de hacer daño. Les recomiendo esta novela, es extraordinaria. Y bueno, hay otros personajes, por ejemplo, Eduardo Ladislao Holmberg, publica una novela que se llama Dos partidos en lucha, donde hay un viaje imaginario de Darwin a Buenos Aires, bueno, y ahí también discuten el tema de la evolución. Los críticos dicen que esta novela tiene poco valor literario, pero tiene valor casi testimonial y realmente es muy interesante, ¿sí? Bueno, y para cerrar, bueno, otro de los que aparece también y que se nota que ha entendido bien la teoría de la evolución es Lucio B. Mansilla, el general Mansilla. Ahí tiene varios escritos. Ni que hablar de los científicos como Florentino Ameghino, que no me voy a meter porque seguramente que mis colegas van a hablar de él. Pero digo, uno de los que también aparece hablando sobre es Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que justamente en el círculo médico, cuando a poco de morir Darwin, hacen un homenaje, muy poco después, en ese mismo año, y ahí, además de Ameghino, Holmberg, da una conferencia Domingo Faustino Sarmiento, y demuestra tener cierto conocimiento acerca de la evolución. Pero como para cerrar y un poco volver a eso que decía al principio sobre el evolucionismo general y el evolucionismo darwiniano, en otro lado, en una carta que Sarmiento le envía a Francisco Pascasio Moreno a propósito de la publicación del libro de Sarmiento, Conflictos y Armonía de las Razas en América, le dice: aprovecharé tan buena ocasión, sin embargo, de hablar del libro, dando algunas explicaciones y complementos. Bien rastrea usted las ideas evolucionistas de Spencer, que he proclamado abiertamente en materia social, dejando a usted y a Ameghino las darwinistas, si de ello los convence el andar tras de su ilustre huella. Yo no tengo ni la pretensión ni el derecho de serlo. Con Spencer me entiendo porque andamos el mismo camino. Spencer era un filósofo relativamente muy leído en ese momento. Ahora, Spencer no es Darwin. El famoso darwinismo social que le atribuyen a Darwin en realidad es un invento que parece ser de Spencer. Y además acá uno ve claramente cómo en la figura de Sarmiento, pero era bastante común, aparecen estos elementos entremezclados. Hoy uno hace una lectura un poco analíticamente más precisa y lo separa, pero en el momento, como decía, la recepción y expansión del darwinismo se hace entremezclado con estos otros tipos de evolucionismo, ¿no? Y listo, con esto cierro. En ese discurso, a propósito de la muerte de Darwin, Sarmiento dice que él lo conoció, en Chile. La expedición de Fitzroy pasa por Chile justo en un momento de uno de los grandes terremotos en Chile. Sarmiento está en Chile y él dice haber conocido a la tripulación del Beagle y dice haber conocido a Darwin, que era un joven ignoto, digamos, en ese momento. La otra vez leí un artículo periodístico que decía que había una carta en Chile donde Darwin le escribía a su hermana diciendo que había conocido a un gran educador que era Sarmiento. Yo creo que es mentira, esa carta no existe. Pero bueno, son esas cosas que van quedando. No, creo que no existe esa carta. Así que bueno. Bueno, yo cerraría acá y si queda alguna cosa pendiente la dejamos para las preguntas y para la discusión. Y dale, Héctor, muchísimas gracias. Bueno. Y sí, tenemos minutos para comentarios y preguntas que hay. Y yo diría también prendiendo el micrófono, o si quieren escribirle en el chat, yo me encargo. Bueno,
Bueno, prendiendo los micrófonos. Hola, yo, Ina. Hola. Si no te hago la pregunta, me quedo con las ganas. Y a mí me interesaba mucho, no sé si habrás profundizado, Héctor, en la figura del ayudante de Darwin, ¿no? De Sims Covington. Y sé que hay un libro que no lo encontraba acá, ahora que me estoy leyendo todas estas cosas, pero cuando vuelva para España me lo voy a comprar. Es El ayudante de Darwin, de Vicente Muñoz Puelles, que habla un poco de la relación que tuvo Darwin con este asistente de cámara que a veces llaman, ¿no? Yo quisiera llevarlo por el lado más paleontológico, quizás, ahí capaz te complico la pregunta, porque leyendo el diario de Fitzroy, en un momento dado, como que se ríen un poquito de Darwin y de Sims, cuando ellos se ponen a excavar en Punta Alta, y como que hace así un comentario medio, bueno, estos están ahí sacando cosas de la tierra, qué sé yo. Sí. Y no sé si verdaderamente hay algo más, eh, no solamente de Fitzroy, sino hay algún otro relato de cómo los integrantes del Beagle veían a Darwin excavando la tierra para sacar una cosa que parecían unos huesos y se reían de él. ¿Qué cosa había ahí? Porque me llama la atención porque hoy en día a mí también me lo dicen, cuando nos ven muchas veces ahí excavando a nosotros, pues como que hay gente que se ríe un poquito de lo que hacemos y no entienden muy bien cuál es nuestro trabajo, ¿no? No sé si por ahí tenés algo de información. Sí, estaba buscando, mientras vos me preguntabas, no lo voy a encontrar, voy a perder mucho tiempo. Inclusive hay una nota que le envía un general a Buenos Aires, que era un general que estaba en la expedición de Rosas, lo que era esa primera expedición al desierto, donde comenta que justamente estos ingleses que venían compraban todo tipo de plantas y les regalaban cosas también, huesos, y andaban mezclados entre la población tratando de buscar cosas que las ponían en esos cajones y las mandaban a Inglaterra cada vez que podían. Yo no he leído, por lo menos lo que hay de Darwin, referencias a alguna situación en ese sentido. Me parece que Covington sí es alguien que está con él todo el tiempo. Yo me imagino que en todos los viajes que hace por la provincia de Buenos Aires, los viajes que hace desde Chile a Mendoza, en fin, todas esas travesías que en realidad no estaban hechas junto con la tripulación. Darwin se separa todo el tiempo del viaje y vuelven a encontrarse en lugares prefijados, digamos. Yo no encontré que haya comentarios, burlas o comentarios raros. El diario de Covington, la verdad que no lo encontré. No lo encontré. Lo que encontré, presumo que son fragmentos y por lo que yo vi, no hay aporte diferente de lo que aparece en los diarios de Darwin y Fitzroy. Realmente no sé, la verdad que no sé si existe ese diario publicado, yo no lo he encontrado. Pero sí me imagino que debía ser algo bastante curioso, ¿no? Esto de andar juntando, no sé, huesos, plantas, esas cosas raras que juntan ustedes, digamos. Yo sí que había, respecto a lo que le decías, que iban comprando y preguntando, creo que hay una parte, no sé si del diario, porque ahora tengo mezclados los libros, que no sé si en Uruguay o en Brasil, Darwin compró un resto de un cráneo. Puede ser, no sé si Sergio o Teresa también tienen algún tipo de información sobre esto. Y ahí Sergio Vizcaíno quería hacer una pregunta también, ya que lo... Vamos a ver, Héctor, pero era por... Sí,
si querés eso, lo comento después cuando dé mi charla para no robar sobre el tiempo de Héctor. Bien. Héctor, me encantó la charla, me encantó. Particularmente me fascinaron la forma que encaraste las dos primeras cosas que me dan pie para sobre todo la primera parte, cuando hablas de los distintos evolucionismos, para contextualizar un poco mi charla. Y después lo del tratamiento, estoy ansioso por leer tu libro. O sea, siempre tuve la oportunidad de leer un libro que seguramente habrás visto, como lectura de verano, lo leí, sobre 3 hombres a bordo del Beagle, donde creo que es relevante cosas que vos mencionaste, sin hacer una visión idílica de la aventura colonial inglesa, pero realmente creo que ahí hay que hacer ver las cosas de otro punto de vista, no solamente generalmente esta historia oficial que vos contás está asociada a qué pasó con los nativos en relación a Darwin. Y este libro te da otra visión, que es la del almirantazgo. O sea, ¿qué era lo que estaban haciendo? La obsesión de Fitzroy por el bote. Si uno empieza a indagar un poco más en la figura de Fitzroy, se da cuenta que en realidad es una figura obsesiva, que tiene un final dramático producto de esa misma obsesión. Así que, digamos, uno empieza a entender. Y todo su forma de desarrollarse, de comportarse en relación a las expediciones, tiene mucho que ver. Y de ese libro, y esto ahí es donde yo te quiero preguntar, hasta dónde vos lo ves, porque de alguna manera lo mencionaste, pero no te metiste mucho en eso. A mí me queda, si yo tengo que filtrar todo lo que leí, mi sensación es que más allá de la cuestión filantrópica que podría tener Fitzroy, que él asumía por su condición de aristócrata, ¿no? Porque eran aristócratas su función como aristócrata era cuidar de los otros, era su rol en la sociedad. Arriba, ¿no? Digamos, pero esa es la cuestión del momento, pero era su función. Y él tenía, según yo entendí, el llevar y educar a los nativos, más allá de esta función filantrópica, tenía mucho que ver con decir, bueno, sentamos un lugar donde realmente le vamos a facilitar a los futuros navegantes, en un lugar donde hay naufragios y la gente se muere de hambre en la costa esperando que pase otro barco. Y un poco yo entendía que la actitud de ellos, por lo menos de este libro y de algunas otras cosas que he leído, la esperanza de Fitzroy era generar esa costumbre de los nativos de proteger o de mantener a esta gente que quedaba ahí, porque realmente navegar en esa época por ahí era bastante tremendo. Lo es hoy, así que en aquella época me imagino mucho más. No sé qué perspectiva te quedó con eso. Algo mencionaste, pero... Sí. No, mira, ahora, mientras vos estás comentando, hay un párrafo de Darwin, no lo voy a buscar, pero no lo voy a encontrar ahora, donde cuando se despiden, él dice, bueno, expresa la tristeza por la despedida, pero dice, creo que Jamie está mejor, es una mejor persona que cuando lo llevaron a Inglaterra, y creo que va a servir para futuros navegantes, que los pueda ayudar en algún momento, podrán entenderse con ese poco de idioma que sabía. Dice, y al menos va a poder devolver ese buen trato que nosotros le hemos dispensado a él, ¿no? Yo creo que efectivamente, como vos decís, los objetivos eran múltiples. Yo creo que tampoco tenían muy claro bien cómo eran las cosas. Había una especie de objetivo filantrópico, él era una persona religiosa, creía en eso, era un tipo comprometido con eso que hacía, por unos datos que yo conté, y creo que efectivamente el objetivo era tener interlocutores que pudieran comunicarse, porque el gran problema que ellos tenían era la comunicación. Yo en el libro cuento, acá no había tiempo, pero cuento cómo algunos nombres que aparecen inclusive en la geografía tenían que ver con equívocos al establecer una comunicación fallida, digamos, ¿no? Preguntar una cosa, los indios respondían otra,
y eso quedaba como el nombre de un lugar. En realidad los nativos le estaban diciendo, no sé qué me estás diciendo, y ahí queda un lugar geográfico. Así que ese problema era clave para ellos, y bueno, lo repito una vez más, vos también lo dijiste, eso era parte de la expansión colonial, digamos, tiene que ver con conocer los lugares donde uno va, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si hay otra preguntas. Y si no, bueno, si no hay otra pregunta, dejamos, a ver, en el chat. Y bueno, si no hay, no. Una cosa, aprovecho, digamos, un segundito. Si les dejo mi correo electrónico, es hpalma@unsam, o sea, unsam.edu.ar. Lo voy a poner en el chat. Bueno. No, y digo, de paso le digo a Sergio, si querés, yo tengo un trabajo escrito sobre justamente los distintos evolucionismos, te lo puedo mandar, digamos que ahí está más desarrollado, y simplemente pasé muy rápidamente, pero te lo puedo mandar. Y lo mismo que algún otro, si quiere algún material, me escribe y yo les mando. Sí, encantado. Sí, compartilo, por favor. Dale. Ahí la mandé. Buenísimo. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, ya pasamos al segundo seminario.